Preguntas. Cuando habló usted ayer, creí entender que nuestra naturaleza es compasiva y bondadosa. Respuesta. Sí. Pregunta. Entonces, ¿de dónde surge el odio? Respuesta. Para contestar a esa pregunta, necesitaríamos mucho tiempo. En el marco de la filosofía budista, se podría decir que no tiene principio. Los budistas creen que existen diferentes niveles de conciencia. La conciencia más sutil es lo que nosotros consideramos la base de la vida anterior, de esta vida y de las vidas futuras. Esta conciencia es un fenómeno transitorio que surge como consecuencia de diferentes causas y condiciones. Los budistas han llegado a la conclusión de que la conciencia no puede ser producida por la materia. Por tanto, la única alternativa es aceptar el carácter continuo de la conciencia. Esta es la base de la teoría de la reencarnación. Cuando hay conciencia, la ignorancia y el odio surgen también de un modo espontáneo. Estas emociones negativas, al igual que las positivas, existen desde el principio de los tiempos. Forman parte de nuestra mente. Sin embargo, las emociones negativas están basadas en la ignorancia, que no tiene una base sólida. Ninguna emoción negativa, por muy poderosa que sea, tiene una base sólida. Por el contrario, las emociones positivas, como la compasión y la sabiduría, están basadas en la inteligencia y la razón, cosa que no sucede con las emociones negativas como la ira y el odio. La naturaleza básica de la conciencia sutil es, en cierto modo, neutral y nos permite purificar o eliminar todas estas emociones negativas. A esta naturaleza básica la denominamos naturaleza búdica. El odio y las emociones negativas no tienen principio, pero sí tienen un fin. Por otro lado, la conciencia no tiene principio ni fin, de eso estamos seguros. Pregunta. ¿En qué casos es preciso oponer resistencia a una ofensa y de qué modo? ¿Podría hablarnos de sus acciones en respuesta al genocidio tibetano? Respuesta. Una de las razones por las que es necesario adoptar una actitud firme ante una ofensa es que si la pasamos por alto, existe el riesgo de que esa persona se acostumbre a actuar de un modo negativo, lo cual a largo plazo tendrá para ella unas consecuencias muy graves. Por tanto, es preciso responder con firmeza por compasión hacia ese individuo. Cuando actuamos de este modo, uno de los motivos que nos lleva a oponer resistencia es la preocupación por los demás. En cuanto a nuestras relaciones con el gobierno chino, siempre hemos intentado evitar las emociones negativas. No debemos permitir que nuestras emociones nos dominen. Así pues, aunque existe la posibilidad de que surja un sentimiento de ira, intentamos controlarnos para reducirlo e intentamos desarrollar un sentimiento de compasión hacia los chinos. Una de las razones por las que resulta adecuado sentir compasión por un agresor es que este individuo se encuentra en una fase causal, es decir, está acumulando las causas y las condiciones que más adelante le llevarán a sufrir unas consecuencias indeseables. Bajo ese punto de vista, existen razones fundadas para sentir compasión por el agresor. Este tipo de reflexiones son las que nos sirven de base para negociar con los chinos. Y tiene usted razón, este es un buen ejemplo de cómo se pueden controlar el odio y la agresión. Aunque por otro lado, nunca perdemos de vista la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios para adoptar las medidas necesarias. Pregunta. Con frecuencia, cuando me opongo al odio, aunque no sienta odio en mi interior,
tengo la sensación de que aumenta el odio de la otra persona. ¿Qué puedo hacer? Respuesta. Muy buena pregunta. En esos casos, debemos tomar una decisión inmediata dependiendo de la situación. Y para ello, hay que tener una percepción clara del contexto. Es cierto que en algunas ocasiones, al adoptar una postura firme, incluso sin sentir odio, se puede intensificar el sentimiento de ira u odio de la otra persona. En esta situación, quizás sea posible no hacer nada al respecto. Sin embargo, lo primero que debe hacer es evaluar las consecuencias que puede tener su respuesta. Si existe el riesgo de que la otra persona se habitúe a actuar de ese modo en el futuro, lo cual sería destructivo a largo plazo, entonces es preciso responder con firmeza. Pero si dicha actitud puede agravar la situación e intensificar la ira y el odio de la otra persona, quizás sea conveniente pasar por alto la ofensa. Depende de cada situación. Esto enlaza en cierta forma con uno de los principios budistas, según el cual, en lo concerniente a las necesidades personales, lo ideal es tener pocos compromisos, pocas obligaciones y pocas responsabilidades. Sin embargo, en lo que respecta a los intereses de la comunidad, se deben tener tantos compromisos y tantas actividades como sea posible. Pregunta: ¿por qué destruye el odio tanta virtud y no la cantidad equivalente a su duración temporal? ¿Se debe a que hacen falta eones de virtud para crear un momento de felicidad y el odio nos impide disfrutar de ese momento? Respuesta. Es una pregunta difícil de responder. Tal vez se trate de lo que los budistas denominan fenómenos ocultos. Por lo general, cuando hablamos de la naturaleza de la realidad y de los objetos de nuestra investigación, el budismo divide los fenómenos en tres categorías. La primera incluye todas las cosas y los sucesos que percibimos con claridad a través de los sentidos. El segundo nivel abarca las cosas y los sucesos que no son muy evidentes, pero que se pueden comprender y percibir a través de inferencias. Esto sucede, por ejemplo, con la comprensión de la naturaleza del vacío. No resulta evidente, pero si se aplica la capacidad analítica, se puede inferir la naturaleza de este fenómeno. Y lo mismo ocurre con la naturaleza transitoria o impermanente de algunos fenómenos. El tercer nivel, o categoría, es lo que se denomina en términos técnicos fenómenos ocultos. Así pues, en lo que se refiere a la ira o el odio dirigido hacia un bodhisattva, un solo instante de ese odio puede destruir las virtudes alcanzadas durante eones. Estos fenómenos no son evidentes y no se pueden comprender de un modo lógico ni a través de inferencias. Solo podemos aceptarlos basándonos en el testimonio de las Escrituras. Pero al hacerlo, no se puede emplear cualquier texto. Para que un texto tenga rango de autoridad, debe cumplir ciertos requisitos. En este punto, es preciso señalar qué criterios utilizan los budistas para determinar la autoridad de las escrituras. En la tradición budista existe una escuela de pensamiento, llamada Vaibhashika, según la cual las escrituras válidas son las enseñanzas del Buda Shakyamuni, el Buda histórico, que se pueden aceptar de un modo incuestionable. Por tanto, para los miembros de esta escuela no es posible hacer una distinción entre las escrituras que se pueden aceptar de este modo y las demás. Sin embargo, todas las escuelas Mahayana sostienen que es preciso distinguir entre los diferentes tipos de escrituras. Algunas se pueden aceptar como literales y definitivas, mientras que otras deben ser sometidas a una interpretación posterior. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si una escritura es definitiva y literal?
Si para ello tenemos que referirnos a otra escritura, este proceso se prolongaría ad infinitum, porque nos veríamos obligados a consultar otra escritura, que a su vez nos remitiría a otra fuente, y así sucesivamente. En última instancia, la autoridad recae en la inteligencia y la razón humanas. Por medio del razonamiento se establece la diferencia entre una escritura definitiva y otra no literal, o susceptible de interpretación. Si tenemos esto en cuenta, ¿cómo podemos determinar la validez de un texto que habla de los fenómenos pertenecientes a la tercera categoría, los fenómenos ocultos? Como decía antes, en este caso, no podemos aceptar su validez basándonos únicamente en la autoridad del texto o en el testimonio de Buda. En primer lugar, es preciso establecer la autoridad del maestro, y para ello, en vez de referirnos a una escritura, analizamos las palabras de Buda, las enseñanzas relacionadas con los fenómenos que se pueden comprender por medio de la razón, que incluyen, por ejemplo, su descripción del camino y de la naturaleza última de la realidad. Tras establecer la validez de su testimonio respecto a estas cuestiones, podemos estar seguros de la fiabilidad del maestro. Además, debemos analizar la escritura concreta en la que se describen los fenómenos ocultos para asegurarnos de que en el texto no hay contradicciones internas. Así pues, combinando estos dos factores, comprobamos que Buda es un maestro fiable y que la escritura no presenta contradicciones internas. Es entonces cuando podemos aceptar el testimonio de Buda sobre el tema planteado. Pregunta: ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser pacientes? ¿Cómo debemos reaccionar ante sus expresiones de ira? Respuesta: en lo que se refiere a la primera pregunta, es muy difícil explicar a un niño con palabras el valor y la importancia de la paciencia. Lo que debe hacer es predicar con el ejemplo. Si usted tiene mal genio y pierde los estribos ante la menor provocación, no servirá de nada que le diga a su hijo: debe ser paciente, la paciencia es muy importante. En cuanto a la segunda pregunta, es difícil decir cómo se debe reaccionar ante los arrebatos de ira de los niños, pero muchos de los principios generales que se describen en el texto, relacionados con el desarrollo de la paciencia, se podrían aplicar en tales circunstancias. Pregunta: ¿qué técnicas se pueden utilizar para neutralizar el odio o la ira? Respuesta: en ese caso, habría que valorar la situación y averiguar qué factores han causado esa reacción de ira u odio, para responder o actuar en consecuencia. No obstante, esto depende en cierta medida del tipo de prácticas que cada individuo lleve a cabo en su vida diaria. Pero de este tema se habla más adelante en el texto. Pregunta: si no existe un grado de paciencia que implique debilidad, ¿cómo puede un bodhisattva oponer resistencia? Respuesta: en primer lugar, quizás sea conveniente precisar qué significa exactamente el término bodhisattva. No debemos pensar que un bodhisattva es una persona débil. De hecho, los bodhisattvas poseen un gran valor y defienden con firmeza sus principios. Incluso en términos convencionales, si alguien no tolera que le insulten o le humillen, si siempre responde de un modo inmediato y se mantiene firme, consideramos que tiene un carácter valeroso y fuerte. Los bodhisattvas son seres que se han comprometido a combatir la maldad que existe en la mente de todos los seres sensibles. Este tipo de actitud es un tanto arrogante, pero no de un modo negativo. Si leyésemos las oraciones compuestas por los bodhisattvas, como las que se incluyen en el capítulo 10 de la Guía del Ideal Bodhisattva, consagrado a la dedicación, veríamos que estos seres tienen muchas aspiraciones que son imposibles de alcanzar.
y sin embargo están decididos a cumplir su misión. Por tanto, yo los considero héroes y creo que son muy valientes. No creo que esto sea un signo de debilidad. Los bodhisattvas ven las cosas de ese modo y sin duda alguna son capaces de oponer resistencia cuando es necesario. Pregunta: cuando dedicamos el mérito acumulado en prácticas anteriores, ¿queda destruido por la ira o el odio presentes? Respuesta: si la dedicación se complementa con un fuerte deseo de alcanzar la liberación, con una aspiración altruista, bodhisattva, o con la comprensión de la naturaleza vacía de los fenómenos, entonces el mérito está protegido y queda a salvo de la destrucción. La dedicación es un elemento esencial de la práctica del camino budista. En Ornament of Clear Realization, Maitreya explica cómo se debe practicar la dedicación y señala la importancia del bodhisattva. Cuando se dedica el mérito acumulado, es necesario tener una gran motivación respecto al bodhisattva para utilizarlo en beneficio de todos los seres sensibles. Y por otro lado, hay que tener una visión clara de la naturaleza vacía o ilusoria de los fenómenos. Tras dedicar el mérito, debe ser sellado, con el reconocimiento de que tanto el agente como el acto en sí y el objeto que se beneficia de la acción son irreales por naturaleza. Esto es lo que se llama estar sellado por las tres esferas. Así pues, con estas prácticas se puede proteger el mérito. Para que la práctica del Dharma dé resultados, no basta con concentrarse únicamente en un aspecto de la doctrina. Es preciso utilizar un gran número de factores complementarios, como por ejemplo la sabiduría y la dedicación. Esto sucede de forma especial en la doctrina Mahayana.